El final del versículo 15 dice, no podrás, poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Bien, aquí nosotros tenemos un detalle bíblico importantísimo con respecto a nuestro Señor Yeshua como el Mesías. Porque al momento en que nace Yeshua, el gobernante que estaba sobre Israel, el rey puesto sobre Israel, era un extranjero. Y es precisamente el llamado Herodes, ¿sí? Herodes el Grande. Este personaje nació alrededor del año 74, antes de nuestro Señor, en la región de Idumea. Es, bueno, podríamos decir Edom, ¿sí? Es conocida como Idumea en ese momento. Esto estaba al sur de Judea. Este hombre, Herodes el Grande, era hijo de Antípatro, de Idumea y de Ciprós, quienes pertenecían a la nobleza, en este caso la nobleza nabatea. Ustedes dirán, bueno, estoy diciendo un montón de nombres que se van a olvidar. Pero les voy a decir algo. Si a alguien le gusta mirar el cine, hay una serie de películas de un explorador que se llama Indiana Jones. Hay una de esas películas donde aparece el cáliz, supuestamente, ¿sí? Y todo esto es muy cinéfilo, ¿no? Es muy fílmico, es muy inventado, obviamente, por Hollywood. Pero aparece el supuesto cáliz donde se bebió nuestro Señor en su última cena, y ese cáliz que daría una vida eterna. Esa película, el final de ese film, transcurre precisamente en una especie de templo excavado en la roca. Bueno, ese lugar existe, se llama Petra. Petra, que está en Jordania, era la capital de los nabateos, ¿sí? La capital de lo que sería el país nabateo. Por eso digo que es interesante, si alguien tiene presente ese film, interesante recordar eso. Ahí, en Petra, es donde estaba precisamente la realeza nabatea. Bueno, Herodes el Grande es descendiente de esta gente. Herodes es mezcla, como les digo, de idumeo nabateo. Es una mezcla de estas personas que no son judíos. O sea, este personaje, Herodes, hijo de Nabatea y de un edomita, termina siendo rey precisamente de la casa de Judá, para lo cual no estaba calificado. ¿Y qué es lo importante de que este hombre, Herodes, sea nabateo? ¿Por qué me tomó el trabajo de hacer la observación de la película de, de Indiana Jones, donde trabaja Harrison Ford? Porque me interesa el cine. No, simplemente para dar distintas referencias y que ustedes puedan recordar a través de esto que Herodes el Grande es hijo de nabateos y no es hijo de alguien de la casa de Judá, con lo cual no estaba calificado para ser rey. Bien, es importante en este sentido recordar una profecía que está contenida en el libro de Génesis. Génesis 49, versículo 10, dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, o sea, habría un rey, para que se entienda esto está diciendo, va a haber un rey judío, ¿sí? Un rey que sea de la casa de Judá, o sea, no será quitado el cetro de Judá, habrá un rey judío hasta que venga Shiloh, ¿sí? O sea, en el momento en que no haya un rey judío, es el momento en el cual vendrá Shiloh. Shiloh, o Shiloh, como lo quieran pronunciar, es una forma de llamar al Mesías, ¿sí? Génesis 49:10 dice que habría un rey judío hasta el momento en que aparezca un rey que no es judío. Cuando aparezca un rey que no es judío, es el momento en que va a venir el Mesías, ¿sí? Uno de los textos arameos de las Escrituras, recuerden ustedes que les he comentado muchas veces que en Israel, en tiempos de Yeshua, la mayor parte de la gente no hablaba hebreo, hablaba arameo. Entonces, en las sinagogas existía el texto arameo de las Escrituras, que eran los llamados Targumim. Entre ellos, el más importante es el Targum Onkelos, o Onkelos, ¿sí? Como lo quieran pronunciar. El Targum Onkelos, ¿sí? O sea, este texto en arameo de las Escrituras,
llamado Onkelos, en esta parte, en Génesis 49:10, dice que no sería quitado el cetro de Judá hasta que venga el Mesías de quien es el reino. Con lo cual no tenemos dudas de que Shiloh, que menciona acá Génesis 49:10, es una forma de referirse al Mesías. ¿Qué nos está diciendo este texto? Y ustedes pueden repasar todo esto, porque quizás para alguien puede resultar complicado. Que en el momento en que la casa de Judá sea gobernada por un rey no judío, ahí vendría el Mesías. Bien, ¿qué es lo que ocurrió? Cuando ustedes leen los libros de los Macabeos, Macabeos 1, Macabeos 2, los cuales en la Reina Valera no están, sino que están en las versiones católicas de la Biblia, sí están en la versión original de Casiodoro de Reina, del año 1569, luego eso en el 1862 fue quitado. Cuando ustedes leen los libros de los Macabeos, van a ver la historia precisamente de la dinastía Macabea, que es la que gobernaba Judá, una dinastía de judíos. A la dinastía de los Macabeos le sigue la dinastía Asmonea, la cual también era judía, ¿sí? Cuando hablamos de dinastías, quiero que se entienda a qué me estoy refiriendo. Por favor, si alguien no entiende, pregúnteme, ¿eh? Por ejemplo, en este momento, la, eh, la monarquía española responde a, lo voy a decir de esta forma, la casa borbónica, ¿sí? Son borbones. Es una dinastía borbónica. Podría haber sido otra dinastía la que gobierna España, pero es esa. Debo reconocer en mi ignorancia que no sé cómo se dice, por ejemplo, la dinastía que gobierna Inglaterra, la casa real que gobierna Inglaterra, pero bueno, debe tener un nombre también, ¿verdad? Del cual, por ejemplo, está el rey actual, que es Carlos, ¿no? Y la reina anterior. O sea, eso debe responder a un tipo de dinastía, a un tipo de familia. Por ejemplo, la dinastía real del Shah, de Irán, de Persia, se termina en el año 79, ¿no? Cuando viene esa revolución de los musulmanes. Cada reinado tiene una dinastía o una casa que la gobierna. Dentro de lo que era el reinado de la casa de Judá, a la dinastía Macabea le siguió la dinastía Asmonea. Pero ¿qué pasa? Una de las cosas que ocurren, como ocurre en cualquier proceso de la historia, en el año 37, antes de la llegada de nuestro Señor, ¿sí? Año 37, antes de la llegada de nuestro Señor, muere el último rey de la dinastía Asmonea, el último rey judío, para llamarlo de alguna forma. Es Antígono Matatías. Este rey fue decapitado por orden de un emperador que ustedes deben conocer. En realidad en ese momento es un jefe militar que ustedes deben conocer, Marco Antonio. Marco Antonio, el que luego se relacionó con Cleopatra. ¿Sí? Marco Antonio, relacionado con Cleopatra, luego entra en guerra con Octavio y finalmente es vencido en la batalla de Actium y un año después Marco Antonio se suicida. Hay películas que hablan de esto. Bueno, ese Marco Antonio, el que cohabitó con Cleopatra y que se suicidó luego de ser derrotado por Octavio, este Marco Antonio es quien mandó ejecutar, quien mandó a decapitar a Antígono Matatías, el último rey judío, el último rey asmoneo. ¿Y por qué lo hizo? Precisamente por pedido de Herodes, lo que conduce a que un edomita, ¿sí?, convertido al judaísmo supuestamente, pase a gobernar a la casa de Judá. Con lo cual aparece el primer rey no judío, ¿sí?, el primer rey extranjero. ¿Qué ocurre cuando llega Herodes al poder? Poco tiempo después de que está Herodes en el poder, nace precisamente nuestro Señor Yeshua. Con lo cual se completa la profecía que indicaba en Génesis 49:10 la llegada precisamente del Mesías. Cosa que la casa de Judá no puede negar. Tan sencillo como eso. ¿Qué es lo que hacen después? Bueno, dan 50 explicaciones de por qué las cosas no son como ellos las desean.